salados por fuego. Esa palabra salados ha sido mal entendida en la Biblia, donde aparece, mal interpretada también por muchos. Falta estudio y profundizar. Estaremos desarrollando ese tema que tiene que ver esto de la sal en la vida del creyente. ¿Por qué aparece en la Biblia? ¿Y a qué se refiere esto de salados con fuego? Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, Evangelio. Marcos capítulo 9, Marcos 9, y leemos algunos versículos. En el capítulo 9, en el verso 42, versículo 42, quiero entrar a explicar aquí algo que hoy se tiene que aplicar y que el Señor Jesucristo, antes de que la iglesia seamos arrebatados, Él tiene que hacer un tratamiento muy poderoso a sus creyentes, a su iglesia, a su Keilah, su congregación. Y ese tratamiento incluye el fuego. Pero ese fuego del que vamos a hablar hoy es una forma en la cual Dios purifica y va a purificar a la iglesia a través de unas pruebas. Esas pruebas hablan de fuego que está profetizado en Joel, profetizado en otros pasajes, donde la iglesia, antes de que sea raptada de este planeta, el Señor dice que el oro se refina con fuego y la plata también se refina metiéndola a la candela, al fuego fuerte. Gran parte de la iglesia ha perdido su esencia. Una gran parte de la iglesia en este tiempo de pruebas y de todo lo que estuvimos viendo en el culto pasado, de un mundo que se está volviendo ateo, pagano, un mundo que está dejando más bien sus esperanzas en lo que le puede hacer el hombre, en lo que le puede ayudar un rey, un presidente, un médico, que bueno, que hasta donde se dejen usar, sean usados para el bien. Pero lastimosamente la iglesia, gente creyente en el mundo, ha quitado la mirada de nuestro Salvador Jesucristo y la está poniendo en las cosas de aquí abajo, como si eso, lo de abajo, nos diera a nosotros más sanidad, más seguridad, más oportunidades que lo que el Señor tiene preparado para la iglesia en este último tiempo. Así que entonces, al Dios, nuestro Dios, que es bueno y cuida a su iglesia, cuida el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, pues también tiene que purificar la iglesia. Y si la iglesia ha perdido el sabor que tenía, porque gran parte de la iglesia no solo ha perdido su esencia de ser purificadora en el planeta, es decir, la presencia de un creyente en la casa, en una familia donde no son creyentes, esa presencia suya, lo que debe hacer en su casa es traer luz y traer un ambiente de purificación. No está ocurriendo. Muchos cristianos en el barrio donde vivimos, en la ciudad donde estamos, hemos dejado de ser el efecto que tiene la sal, que es preservadora. Ustedes saben que la sal se usa para preservar las cosas, para que no se dañen, para que sean purificadas. El hecho de ser salado no es ser maldecido, excepto que la sal se use en ese aspecto de forma incorrecta, como los hechiceros. Pero la Biblia nos dice que la iglesia, al igual que la sal, no puede perder su sabor, porque el día en que la sal deja de cumplir la tarea de dar sabor y de preservar, de purificar, entonces la sal que pierde esa esencia ya no sirve ni siquiera para echarle en la tierra. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo refiriéndose a los creyentes, sobre todo de estos últimos tiempos. Si usted deja de ser esa madre que inspira a sus hijos como creyente, usted perdió el sabor, señora. Si usted, papá,
que debe ser el que ayuda a preservar su casa. Usted es el que se la está tirando con su manera de actuar, de hablar, de pelear, de maldecir, de vivir amargado. Usted ya no es sal de su casa, ahora usted es un peligro para su casa, habiendo empezado a ser un creyente hace años. Hoy ya no es el papá que era hace un tiempo. Quiere decir que usted ha menguado su esencia de papá, de ser la alegría de la casa. Ustedes, miembros, hermanos, familia, que somos creyentes, el día en que nosotros nos dejemos influir por los demonios, que hay tantos demonios en el mundo y metidos en seres humanos, si nos dejamos ganar la guerra de los demonios, perderemos eso. Ya no somos la persona alegre que le da fe al otro, que le da confianza al hermano, que calma los pleitos en la casa, que habla bien del Señor aunque no le esté yendo bien, que da gracias aunque no le está yendo todo como quisiera. Si usted todavía tiene eso, usted todavía puede ser llamado la sal de la tierra. Por eso fue que Jesús dijo en el capítulo de Marcos 9:42 que si una persona, en vez de ayudar a salvar a otros, hace que caigan otros, como aquí lo estamos viendo, que cualquiera que sea de tropiezo para uno de los pequeños, y uno de los pequeños no son solamente los niños, sino una persona pequeña que está creciendo hasta ahora espiritualmente, y usted le hace daño a una persona que hasta ahora está creciendo, dice que será terrible el castigo. Así también los demás pasajes que siguen de ahí hasta llegar al pasaje 48, dice que pilas, porque la iglesia no puede dejar dañarse en sí misma, como la sal de la tierra preservadora que somos. No podemos corrompernos, no podemos corrompernos. Por eso el Señor dijo, mire, si su ojo se le está convirtiendo a usted en un problema, y no mandó a que la gente que ve lo que no debe mirar se saque los ojos y anda en tuertas, porque entonces tendríamos una iglesia de tuertos, ¿sí? Y de mancos y de cojos, porque todo el mundo se cortaría, se amputaría lo que le está haciendo caer. Pero lo dice en un sentido metafórico para que entendamos que es preferible que nos duela quitarnos algo antes de perdernos por completo e irnos al infierno. Y por eso fue que, hablando de esto, metió lo de la sal. ¿Por qué? Y está en el mismo capítulo 9, en los últimos versos, como vamos al versículo 48. Dijo que una persona que no preserve su sabor, que comience a corromperse, a dañarse, va a tener que llegar donde el gusano no muere y el fuego nunca se va a extinguir. Ustedes saben que el gusano, usted nunca ve al gusano sino en su mayoría donde está algo descomponiéndose. Apenas se muere un cuerpo vivo, inmediatamente la gusanera que hay adentro, y la gente dice que los gusanos salen de la sola carne. No, los gusanos salen porque ahí hay huevos de moscas y de animales inmundos que apenas ya no hay defensa, pues ellos brotan y se comen eso. Eso es lo que le va a pasar a una persona que no se guarda para Dios. Va a tener que vivir en el infierno lo que en la tierra no se dio cuenta que estaba haciendo, es decir, no se dio cuenta que se estaba pudriendo. Pero cuando uno se muere, no solo se lo comen los gusanos, el cuerpo de uno, si no lo queman, sino que en el infierno revientan, salen gusanos infernales, eternos, que no se mueren con el fuego del infierno, porque esa persona durante la eternidad solo estará pensando: me corrompí, me dañé, me dejé consumir desde adentro. Por eso Dios permite un gusano que nunca se muera, y también permite un fuego que nunca se apaga. ¿Sabe por qué el fuego en el infierno y el gusano en el infierno? Son dos recordatorios. Te descompusiste, te estuviste pudriendo en vida, espiritualmente hablando, y ahora aquí se manifiesta lo que tenías por dentro y te va a doler. Pero además de eso, como no aceptaste mi fuego salador. ¿Cómo? Mi fuego salador. Un fuego que sala, es decir, un fuego de Dios que purifica. Como no aceptaste el fuego de mi poder, ahora tendrás el fuego del juicio por siempre. Y el fuego nunca se va a apagar.
y el gusano nunca se va a morir. Es decir, el resultado de haber despreciado dos cosas maravillosas de Dios. Y ahí es donde él habló de la sal. Y dice en los últimos dos versículos, porque esto es una revelación de la palabra muy tremenda, muy profunda. El verso 49, vamos a leerlo o en la NBI o en la JBS, que aclaran mucho. Veamos, voy a hacer la JBS. ¿Qué dice en el versículo 49? Después de hablar del gusano y del fuego, ¿qué dijo? Leamos todos. Porque todo hombre será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando Dios? ¿Salados con qué? Salado con fuego. Es decir, que la iglesia necesita ser tratada mediante pruebas. Un tratamiento de fuego de Dios. ¿Qué incluye? El fuego del Espíritu Santo, si lo sabemos recibir, y el fuego de las pruebas. La iglesia de los tiempos finales va a ser embellecida por Dios antes de que se la lleve. Y como Dios nos está embelleciendo, ¿cuántos lo creen? ¿Se me nota? Dígale al que está al lado, ¿se me nota? Sí, dígale, ¿se me nota que estoy siendo salado, embellecido? ¿Por qué? Porque Él lo dijo, que se lleva una iglesia santa, sin arrugas, sin ninguna cosa semejante. El fuego del Espíritu Santo y el fuego de la prueba están profetizados para la iglesia en los tiempos finales. En los tiempos finales dice, derramaré sobre toda carne, ¿cierto? Sobre todo habla sobre los servidores. Dice que derramaré de mi espíritu, ¿cierto? En los postreros tiempos. Pero también dice aquí que todos, refiriéndose al pueblo que quiere meterse con Dios, serán salados, salados, pero ahora no con sal. No con sal de aquí, de la, ¿cómo se le dice a la sal? Na, la fórmula química, NaCl, es que es, bueno, cloruro de sodio, eso. No seremos salados con cloruro de sodio, seremos salados es con fuego. Así que la iglesia acepta la necesidad que tenemos de santificarnos y que el Espíritu Santo nos ponga con buen sabor, sino que también Dios usará literalmente fuego. Fuego, fuego. Por eso es que en los últimos tiempos la iglesia, antes de que se vaya, tiene que pasar un tiempo aquí de principio de dolores que falta, donde yo lo he dicho en muchas predicaciones, Dios va a mandar fuego sobre el planeta de muchas maneras, con guerras, con bombas nucleares y con un fuego que se va a manifestar desde afuera del planeta. Eso lo vamos a ver antes de que nos vayamos, porque Dios quiere que ese fuego trate con los corazones endurecidos de muchos creyentes que dicen, ¿qué cuento? Eso no va a haber avivamiento. ¿Qué cuento? Eso no. Solo vamos a ser perseguidos y ya nos vamos. No solo la persecución, que es prueba, que también purifica, las pruebas purifican, sino que literalmente habrá fuego para que la iglesia sea también perfeccionada. Y termina entonces diciendo ahora el versículo 50, leamos el 50, dijo el Señor, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? O sea, ¿con qué le daremos sabor? Y ahora, ¿qué dice el Señor Jesucristo en este mensaje? ¿Qué dijo? ¿Todos qué? Tened en vosotros mismos sal. Así que dígale al que está al lado, debe tener sal. Ahora no se vaya a comprar un pucho de sal ahora y echársela en los bolsillos y en la cabeza, porque ahora ha venido una creencia esotérica, ocultista, que se ha estado metiendo en la iglesia cristiana, haciéndole a los hermanos creer que tienen que hacer pactos de sal y hacer ritos con sal y echarse sal y orar con sal y echar sal en la casa. Brujería. No caiga en eso, se lo voy a explicar. Es una metáfora. Toda la Biblia, cuando menciona la sal, la menciona con respecto a la perpetuidad que debe dar la sal preservadora. Es decir, toda promesa de Dios,
Todo pacto hecho con sal en el Antiguo Testamento significa: yo hago un pacto con ustedes y ese pacto es perpetuo en cuanto diga que es perpetuo, y es purificador porque los pactos son para ser también purificadores. Ahora, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal. ¿Qué significa? Usted tiene que tener el sabor de los cristianos verdaderos. No deje que la tristeza lo embargue. Sí, yo paso pruebas, y créanme que las pruebas que pasamos nosotros, la familia pastoral, son muy terribles, dolorosas, fuertes. Y una vez se para aquí y, como dicen algunos hermanos: pastor, se le notó la tristeza que tenía en el culto, que Dios sí puede ser verdad. Y yo le digo: Señor, perdóname, porque a pesar de que yo pasé pruebas y mi familia pastoral también pase pruebas, yo debo conservar, ¿qué? La alegría. Porque hay promesas, y las promesas de Dios siempre son fieles, son verdaderas. La misericordia de Dios y la bondad de Dios nunca se acaba. Nuevas son cada mañana, bendito su nombre. Pero hay un momento en el que uno, como ser humano que es, como cuerpo que somos, sentimos el peso de la prueba y comenzamos a doblarle ante la carga, la necesidad, la crítica, la prueba, la persecución, la enfermedad, lo que sea, y comienza uno a cansarse. Pero el Señor nos había dicho: el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando la iglesia deja de tener gozo, deja de tener fe, deja de tener confianza en el Señor y su tratamiento, y confía más en cualquier otra cosa y otro tratamiento de la tierra, entonces usted deja de tener el sabor que debería tener. Los demonios no pueden poseer a los cristianos verdaderos como propiedad de ellos, pero cuando un cristiano comienza a perder el sabor, ¿qué sucede cuando a una carne que usted la quiere preservar ya no le echa la sal? Se agusana, se pudre. Lo mismo, cuando usted como cristiano deja de tener la sazón de Dios, entran poderes demoníacos a robarlo, a enfermarlo, a decaer usted, a caer en pecado, en tentación, a entrar en ira, en discordias, contiendas, en inmoralidad sexual, en vicios. Todo eso comienza por andar en la carne. ¿Cuál es el mejor remedio para preservar la carne? La sal. Y ya dijimos, la sal no es: ay, Señor, me estoy perdiendo. Hermana, hágame una oración y écheme harta sal en la cabeza, en el cuerpo, en las axilas, los sobacos, la ingle, en todo. Sáleme, hermana. Y la hermana coge y le ora: Señor, hago un pacto de sal en el nombre de Jesús, salo a este hermano y a esta hermana para que le vayan los demonios. Los demonios sueltan la carcajada, porque están haciendo las cosas al revés. No es literalmente salarse uno, es entender lo que el Señor dice. No pierda la esencia de un creyente, el gozo del Señor. ¿Qué tal si alabamos al Señor con todo nuestro corazón? Nosotros conocemos una promesa del Señor en la carta a los Hebreos que dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Cuando no tenemos paz en la casa, aquí en este cuerpo, se va a notar en su familia. Si no tenemos santidad en nosotros, todos los demás nos van a notar. Esta hermana era tan buena, tan para el Señor, tan activa, ahora la veo decaída, la veo actuando mal, perdió eso. Ahora dice al final: y tened paz los unos con los otros. Vamos a explicar esto en términos bíblicos también, porque todo esto está para estudiar y aprender. Hubo en el Antiguo Testamento, antes de volver a este tema de la iglesia como la sal de la tierra, allá en el Antiguo Testamento, en los días del rey David, cuando él quiso construirle un templo al Señor, el Señor, ustedes ya saben, lo han leído, que no le dio permiso a David para construir un templo. ¿Por qué? Porque la persona que quisiera construirle un templo al Señor debía tener las manos limpias de sangre. Y aquí dice: sin paz y sin santidad, pues nada. Entonces David tenía, aunque era un adorador de corazón, David era un hombre de derramar sangre.
Por eso el Señor no dejó que le construyera el templo. Ahora le permitió que fuera al hijo de él, que fue, bueno, tuvo tantos hijos David, pero uno de esos hijos, el cuarto hijo, el que tuvo con Betsabé, o con Betseba más bien, es ese el hijo que construye el templo, y ese es el rey Salomón. Pero cuando Salomón construye el templo, también él, siendo un escogido para levantar un templo, también ¿qué hizo? Se enamoró de más mujeres y tuvo más mujeres. Nunca debió tener todas esas mujeres. También cometió un pecado que se volvió un hombre que amaba los caballos. No es que estuviera enamorado de los caballos, se volvió un hombre que todo era pensando en caballos, y mandó construir una ciudad solo para caballos. Bárbaro. Y gastar plata en caballos. Y también amó el oro. Y él no debió amar esas cosas de abajo, porque Dios lo premió con sabiduría, precisamente porque él dijo: ¿qué quieres, hijo? Señor, solamente dame sabiduría, ya, para yo poder gobernar y administrar bien. Hijo, bien, te premio, ahora te voy a dar lo que no pediste. Pero cuando Dios le dio el poder, el hombre se corrompió con las mujeres, con el oro y los caballos. Así que Salomón empezó a construirle templo a los demonios por culpa de las mujeres que lo influyeron. Por eso Dios partió el reino de Israel, lo partió en dos pedazos. Un día, uno de los sirvientes de Salomón, llamado Jeroboam, un hombre de guerra, de ejército, Dios le mandó un profeta, y el profeta le dijo: Dios me manda a decirle una profecía, dígamela. Mire, en palabras rápidas, lo que Dios dice es que castigo para Salomón es que su casa va a estar dividida, y el reino, sea Israel, ahora ya no va a ser un solo pueblo, sino va a ser un pueblo partido en dos pedazos. Y ahora Dios dice que a todos los que descienden de la tribu de Judá y de Benjamín los va a dejar allá en Jerusalén y alrededor la tierra de Judea. Pero los demás, las 10 otras tribus, se las va a quitar a la descendencia de David a través de Salomón, y se la va a entregar a Jeroboam, un hombre que va a tener un corazón pagano, con prácticas malas. Y le dijo: eso dice Dios, a usted le va a entregar Dios 10 de esas tribus, y solamente a la descendencia de David les va a dejar 2, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero ¿por qué no? Más adelante Jeroboam, siendo entonces servidor de David, se rebela contra Salomón y dividió el reino. Quedó el hijo de Salomón, que es Roboam, y por el otro lado Jeroboam. Así se partió y se perdió el buen sabor que tenía Israel. Pasado un tiempo, se murió Roboam, el hijo de Salomón. Y cuando murió él, dejó un hijo que se llamaba Abías. Vamos a abrir Segunda de Crónicas para profundizar en esto, porque desde el Antiguo Testamento usted tiene que entender qué es eso de la sal. Y aquí aparece un versículo que nos está hablando de los pactos de sal. Pactos de sal. Capítulo de Segunda de Crónicas 13. Y dice en el versículo anterior que cuando se murió Roboam con sus padres, fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. Vamos a Segunda de Crónicas 13, versículo 1. En el año 18 del rey Jeroboam, comenzó a reinar Abías sobre la otra región, sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca. Ahí dice, su madre se llamaba Maaca. Y dice, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Ahora, versículo 3 hasta el 5. Abías comenzó la batalla con un ejército de 400,000 hombres escogidos, valientes guerreros, mientras que Jeroboam dispuso batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Tenían más ejércitos los enemigos de Judá, o sea Israel, que el propio pueblo que venía de David. Ahora, en el verso 4 dice, y se levantó Abías en el monte Semaraín, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo, ¿qué le dijo a este sinvergüenza rey que no era rey pero que se hizo rey? ¿Y qué le dijo a todos los demás soldados que habían ahí? Les dijo lo siguiente. Vamos a leer el versículo 5. No se dan cuenta, no utilicemos la NTV porque tiene un lenguaje que desaparece un poquito la antigüedad de las frases. Es muy importante. Allí.
¿No sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino? ¿A quién se lo entregó? A David sobre Israel para siempre. A él y a sus hijos en alianza de sal. Veamos la NBI. Esa alianza es un pacto. Vamos a ver. ¿No saben que el Señor Dios de Israel concedió para cuándo? Para siempre. ¿Qué concedió el Señor? El reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto, ahora dice inalterable. ¿Por qué en uno dice sal y en otro no dice sal? ¿Por qué en uno dice pacto y en otro no dice eso? Porque lo que está diciendo es una metáfora, es decir, Dios le prometió a todos los descendientes de la línea de David y a sus hijos que así como lo que él le había prometido a ellos era perdurable y era para preservarlo como la sal. Por eso le dicen en algunas Biblias pacto inalterable o pacto de sal. En la Biblia que yo tengo, en la BTX dice para siempre a él y a sus hijos por pacto de sal. Y le dijo, o sea, ustedes están peleando contra Dios. Si Dios quiere que los hijos de David para siempre tengan un trono, donde haya uno de los hijos de David que busque a Dios, ahí habrá una promesa donde esa persona Dios la va a usar. Pase todo el tiempo que venga hasta el futuro, siempre habrá alguien de la casa de David, de los de la descendencia de Judá, que Dios lo tendrá en un puesto de prevalencia. Y si Dios prometió eso, ustedes son bobos, porque ustedes están peleando contra nosotros, los de Judá, y yo soy descendiente de Judá, pues le digo a Abías, mi papá es descendiente de Judá, y ustedes están adorando unos becerros. Ustedes van a perder, así que están peleando y no van a ganar. Cuando yo veo esto del pacto de sal aquí, yo dije, me acordé, dije, ¿verdad que existe una tendencia en estos días de gente cristiana que como vieron aquí pacto de sal, ellos ya se imaginaron, ay, entonces tuvo que ser que algún día Dios juntó por ahí a algunos de los hijos de Dios y les dijo, chinos, háganse un pacto de sal, a ver, tiren sal y echen oraciones con la sal, úntense la sal. Y seguro que la gente se va a imaginar eso, pues es verdad. Satanás, que es experto en torcer la Biblia, le vendió la idea a muchos cristianos de que si querían ser libres en su casa y ser libres de demonios y ser libres de enfermedades, allá hicieran oraciones y usaran la sal y comenzaran a orar tirándole sal en la casa. Pobrecita la gente que no profundiza en las escrituras. Esto de la sal o pacto de sal no es eso, sino es lo que estaba descrito. Por ejemplo, en el libro de Números 18:1, ¿qué tal si abrimos la Biblia? Y no quiero demorarme aquí, pero es importante que lo expliquemos. En el libro de Números 18:19, lo leo, dice, acá está, el Señor le dijo a Aarón, Números 18:19, 18, yo es que no veo sin gafas, perdón, ya, ese sí es. Yo el Señor te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan, o sea, para de la tribu de Leví, son tuyas y de tus hijos y de tus hijas como estatuto perpetuo. Este es un pacto perpetuo. En otras Biblias dice, veamos por ejemplo la JBS. Aquí dice, y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal. Entonces en unas Biblias dice pacto perpetuo y en otras dice pacto de sal. Al fin, ¿qué es? ¿Un pacto perpetuo o un pacto de sal? Lo mismo, porque Dios utilizó la palabra era para decir que así como la sal debe permanecer siempre, así debe ser el pacto de Dios, permanecerá para siempre. Entonces se dan cuenta cómo la gente malinterpreta esto de la sal. Miren, hermanos, termino con esta explicación y más adelante en el libro de Levítico, ahora en Levítico, en el capítulo 2, en el versículo 13, porque habrá alguien que me va a decir, pastor, pero mire que allá en Levítico algunas ofrendas que le ponían al Señor en el altar, antes de que las pusieran en el altar, debían echarle sal. Claro, claro. ¿Por qué cree usted que si alguien le lleva una ofrenda al Señor y se puede descomponer, lo mejor era que eso que se le va a ofrendar al Señor no se pudra? Había que preservarlo echándole, pues, sal. Entonces dice en Levítico 2:13, y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, sea carne o no, era lo que se presentaba.
y no harás que falte jamás de tu presente la sal. ¿Sal de qué? Sal de la alianza o sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Sabe por qué era eso? Porque resulta que no solo la promesa de preservar, guardar y proteger es lo que significa la sal, sino que todo lo que tú me ofrendas y me traes a mí, tiene para mí el buen sabor de una ofrenda bien presentada, sazonada, sino que no se va a corromper. Nosotros hoy debemos presentarnos ante Dios como ofrendas o sacrificios vivos, agradables al Señor, levantando manos santa, sin ira ni peleas, porque esa clase de sacrificios le agradan al Señor. Entonces, una iglesia que se presenta a Dios sin peleas, sin todo eso que acabé de mencionar, es una iglesia que alaba a Dios y Él recibe eso con agrado. ¿Por qué? Porque somos la iglesia, y la iglesia hoy en día es la sal de la tierra. ¿Estamos entendiendo? Ahora, este mandato refuerza la idea de que la sal debería estar presente en todas las ofrendas como un símbolo de pureza. Pureza, porque purifica. Y además la sal le daba el contexto espiritual que Dios quería, simbolizando lo incorruptible. Es decir, en el futuro su iglesia debía ser incorruptible. Pero mucha gente malinterpretó esto, pero nunca se pusieron a buscar en la Biblia si de verdad en alguna parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, existía algún rito donde Dios hubiera llamado a fulano y a sutano y los dos se pusieran a hacer una oración y se echaran sal el uno al otro. Eso no existe ningún versículo en la Biblia que apoye semejante barbaridad pagana. Y la iglesia se ha torcido, la iglesia se ha ido perdiendo en ritos y cosas que no están en la Escritura. Hay tantas cosas que está practicando la iglesia cristiana donde Satanás, al ver a la iglesia corromperse, se le han metido demonios, como esos demonios que uno ve por ahí en algunos cultos. ¿Se acuerdan ustedes esos cultos donde una persona pasa por los puestos y le hace así, comienzan a brincar como locos, se tiran al suelo, dan botes, otros sueltan la risa, ja, 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 como locos y no paran de reír? Esos son moveres falsos del Espíritu Santo. Ahora la unción del zapatazo. Vi a un pastor, se quitó el zapato y comenzó a darle chagualo allá en la cabeza y otros cayéndose con el zapatazo. Vi a un pastor con una manguera, suelta el agua, hermano. Al que le caiga el agua quedará ungido por el Espíritu Santo, y comienzan a lavar con manguera la iglesia y la gente. Todos esos moveres lo aprovechan poderes demoníacos. Y se ven las mismas manifestaciones que se ven en los ritos de vudú, santería, candomblé, palomayombe. Todo eso se ve allá también. Y cuando en la Biblia usted ve a Pablo y ¡ja, ja, ja! Nunca, nunca. Es verdad. Pero ¿por qué la gente se lo cree? Porque para la gente es como mejor lo que se ve que lo que por fe está ahí. No tenemos necesidad de esas cosas. Dios nos puede tocar. A mí el Espíritu Santo a veces me toca y yo estoy ministrando y me hace saltar. Literalmente siento como si un rayo me hubiera caído. Me estremece todo mi cuerpo por la unción. Pero también yo tengo que tomar control, porque si yo me desbarato y comienzo a bajar ahí temblando por todas partes, pues tampoco, porque el Espíritu es un Espíritu que trae orden. Por favor. Así que entonces en Ezequiel, porque alguien también me va a mencionar el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 4, un día el Señor le dijo a un pueblo que no era el pueblo de él: ustedes son gente mal nacida. Esa palabra es fuerte, mal nacido es una palabra fuerte. Y hoy la usan como grosería. Y en Ezequiel 16:4 le está hablando a un pueblo que se porta mal y le dice que en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para ablandarte. Y también, ¿qué dice? Ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.
Bueno, entonces, ¿por qué Dios le dijo eso, pastor? Mire, en este pasaje, aunque se menciona realmente la sal, es en un contexto diferente. Te voy a explicar. Es que existía una práctica en las parteras a cargo del nacimiento de los bebés, de los recién nacidos, y como un acto de purificación estregaban en el cuerpo de los recién nacidos sal. Pero eso reflejaba solo el cuidado que hay que tener con los niños, porque en esos días el grado de infecciones que había, más que hoy en día. Y eso garantizaba un poco que la criatura no fuera en algún momento a contraer alguna enfermedad. Y era solamente protección, es decir, Dios brindaba una protección sobre el nacimiento de los hijos de Israel. Pero nunca Dios dijo, ni está escrito en el Nuevo Testamento, miren, apenas le nazcan los chinos, sóbenlos con sal desde la cabeza hasta los pies. La gente se quedó con muchísimas cosas de prácticas paganas. Y hasta incluso la gente habla de la sal, más bien es para las cosas de brujería. Y ahora le dicen gran salado, usted está gran salado. Y si le va mal, gran salado. Y todo es con la sal, pero la sal es algo bueno porque preserva, y ese es el significado. Ahora, hay otros significados y otros símbolos. En la antigüedad, por ejemplo, cuando un soldado quería hacer un pacto, los romanos, por ejemplo, le pagaban a los soldados, cuando no había moneda, le pagaban con sal, porque la sal era escasa y la sal tenía un precio costoso. Hoy en día se consigue la sal barata, pero en una época la gente pagaba con sal. Entonces a los soldados romanos iban y hacían fila, y en vez de darle plata, le daban un pucho de sal, y el soldado salía contento. Uy, mire, uy, hermano, usted sí quedó salado. Es decir, no era malo, salió bien pago el hombre. La sal se utilizó durante muchos siglos como un elemento de valor y un elemento para hacer pactos. Pero esos pactos eran entre humanos, no que estaban en la Biblia, sino valores que los humanos le dieron a la sal. Así que algunas personas al leer esos pasajes creen que es que Dios mandó que hiciéramos pactos de sal. No existe en la Biblia ninguna referencia como la que acabo de decir, que eso lo debemos practicar nosotros haciendo esas cosas. Miren, hay un pasaje en la Biblia, y voy a ir a una parte más avanzada para no quedarnos en los pactos de sal. Mire, en Deuteronomio capítulo 12, en el versículo 32, y volvemos al tema de la iglesia, el Señor dice que todo lo que Él nos mandó debíamos hacerlo que con cuidado, y que todos los mandamientos que están ahí escritos los debemos cuidar, y no le podemos a eso ni añadir ni quitar. Así que cuando alguien cree que ahora voy a coger sal y voy a empezar a salar a mi hermano y a mi hermana y a orar con sal, si no está en la Biblia, ¿sabe qué es eso? Añadirle a la palabra de Dios lo que no está en la Biblia. ¿Y qué dice Deuteronomio? Dice clarito: guardaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello ni quitarás de ello. En Isaías 8:20, mire lo que Dios dice, que nos peguemos a lo que está escrito, a los mandamientos. Dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si alguien le añade a usted diciendo: hermanito, venga, le hacemos una oración para echarle sal, para que le vaya bien, para que sea la sal de la tierra, ¿qué le debe contestar usted? Le debe decir: ¿sabe qué, hermano o hermana? A usted no le ha amanecido todavía. Eso es una realidad. En conclusión, no existe nada en la Biblia, sino más bien sí existe en otros libros el uso de la sal para guardarse, para purificarse con sal. Lo hacen los hechiceros y todos los pueblos paganos de la antigüedad, donde sí quedan escritos que hacían esto. Y esas prácticas culturales ancestrales y esas prácticas espiritualmente oscuras y paganas entraron a la iglesia y han dañado a muchas familias. Si usted llegó a hacer alguna vez un pacto de sal, deshaga eso. Si usted llegó a coger sal y empezó a echársela a la casa, usted está haciendo algo que es contrario a la Biblia. Pídale al Señor perdón por eso. No le abra puertas al diablo
ni teniendo en su casa elementos paganos, ni vírgenes, ni ángeles, ni santos, ni santas, excepto la cruz, que es un símbolo del cristianismo. Pero por lo demás, nosotros no tenemos confianza ni en cosas hechas por las manos, porque Dios dice que todo lo que se hace con las manos, aún los templos, no honran a Dios. Así que entonces, ¿qué debemos hacer? No maldecir, porque ustedes saben que los hechiceros sí utilizan la sal para maldecir negocios y llevan sal. ¿Por qué será que el diablo utiliza la sal regada con maldiciones para secar un negocio? Hace poco descubrimos unos entierros, bueno, hace rato, en el negocio de un hermano que nos llevó: pastor, ore, este negocio no lo levanta nadie, pastor, aquí han puesto toda clase de negocios, y el hermano había puesto un restaurante. Y fuimos, y yo sentí en mi espíritu que en las materas había algo. Y hermano, escarbe las materas, siento algo en las materas. Y el hermano comienza a sacar tierra de las materas, habían monedas, claro, oradas con oraciones paganas, y cosas con sal metidas en las materas, es decir, salándole literalmente el negocio. Esos son usos rituales. En las escrituras, en la Biblia, Dios nunca hizo ritos con sal, literalmente nunca los hizo, ni para hacer alianzas, ni para hablar de estos pactos de sal. Era solamente una forma de decir: lo que yo hago con ustedes es purificador, es perpetuo y los va a preservar. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, ¿qué dice Gálatas en capítulo 5, 19 al 21? Leamos esto y volvemos otra vez a la iglesia. Gálatas 5, Gálatas ¿qué? 5, del 19 al 21. Dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. ¿Y qué dice? Hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, hizo pactos de sal de esto, deshaga la hechicería que hizo, deshágala y pídale perdón al Señor. Señor, a mí me enseñaron mal, un hermano, una hermana me dijo que hiciéramos un pacto de sal, que regara sal en la casa, en los muebles. Señor, yo lo hice y no está en la Biblia, no está respaldado. Yo te pido perdón. Yo no voy a traer hechicería a mi casa, ni me voy a condenar por esto. Perdóname, Señor. Mire, toda cosa que hayamos hecho contraria a la palabra del Señor son las puertas que los demonios usan para hacernos daño. Esto, los gritos, las peleas, las envidias, la borrachera, las orgías, los pleitos en la casa, las enemistades, las envidias, los odios, le abren puertas a los demonios. Y uno se da cuenta cómo comienza esa persona a enfermarse. Uno haciendo oraciones de liberación por personas enfermas, algunos demonios dicen: es que ella me llamó, es que él me llamó, ella fue la que me llamó. ¿Cómo se llaman los demonios? Haciendo todo lo que la Biblia llama las obras de la carne. Porque el que siembra para su carne, de su carne ¿qué? Cosechará muerte, destrucción. Mas el que cosecha, ¿sí?, del Espíritu también recogerá para vida eterna. Es decir, todo lo que usted le meta energía aquí abajo para las cosas de abajo, usted no va a ganar con eso nada. Mas todo lo que usted siembre para las cosas de Dios, Él le va a usted a prosperar en sus caminos. Démosle gloria al Señor, precioso Jesús de Nazaret. Mire, vamos a mirar lo que dice. Hoy estamos estudiando este tema en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Dice la palabra así: que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal. Entonces, ¿qué tal que usted fuera a hablar con un hermano, una hermana? Ay, Señor, yo voy a seguir lo que dice tu palabra, voy a hablar con ella, dame gracia, deme sal que me voy para un negocio. Y usted coja y se zampe, como decimos en Colombia, sal en la cabeza, en las axilas, en los calzones, en el bolsillo, en la cartera, y arranque. Ahora sí, Señor, voy a tener una conversación sazonada.
bien salada. Por favor, uno no puede ser niño. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Cuando usted hable, póngale gracia, pero póngale pureza. Porque usted, cuando va a hablar con una palabra de parte de Dios, esa palabra no daña, esa palabra preserva, esa palabra tiene un buen sabor. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Vamos a leer la última porción y veamos este salmo, el Salmo 121, versículo 7 al 8. Salmo 121, versículo 7 al 8. Los verdaderos cristianos somos llamados a depender no de la protección de una sal, sino a depender de la protección ¿de qué? De la pata de conejo, pastor, no. De la herradura del caballo desahuciado y flaco, no. Del zapatico del niño que me encontré y ahora lo cuelgo en el carro ahí haciendo tilín, tilín. Y hermano, ¿usted por qué anda con un zapato en el carro? Eso trae buena suerte, hermano. Zapatico me ha traído buenos clientes. Siga por ahí, va bien, siga, hágale, siga. Ay, que el niño tiene hipo. Mire, siempre, mi pastor dice que no, pero póngale un hilo en la frente y verá cómo se le sane al chino. Yo no sé por qué la gente insiste en actuar como actúan los paganos, los que no conocen a Dios. ¿De dónde viene la protección que dice el Salmo? El Señor, lea conmigo, te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Qué tal el aplauso para el Rey de Gloria? Precioso Jesús de Nazaret. Vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 2, versículo. Bueno, no leímos todos los versículos, nos falta el otro, el 7 y el 8. Capítulo 121 de Salmo, que no lo vimos completo. Ok, el Señor guardará tu salida y tu entrada. ¿Desde cuándo? Desde ahora y para siempre. Vamos a ver Primera de Pedro 2:5 y vamos a estar de pie, iglesia. Pastor, ya. Es que voy a hacer una oración, dije, y voy a ungirlo, no con sal. Le vamos a vender un puchito de sal a cada hermano orado, rezado. No, tampoco. Por eso no compre aceite orado. Ojo con eso. Yo hoy voy a ungirlos con aceite al que de verdad sienta que está muy molesto con una enfermedad y no se le quiere ir, es rebelde. Pero créame lo que le digo. La Biblia sí nos dice clarito: cualquiera que prepare un aceite similar a este con el cual él ungía a los sacerdotes del Antiguo Testamento, allá en Éxodo en el capítulo 32, 30, dice, cualquiera que haga una preparación igual a esta, dice que habrá maldición sobre esa persona. Yo se lo he dicho cuando estuve en Israel hace muchos años y nos bajamos en un lugar que era cerca de se veía desde ese lugar, había un monasterio católico ahí, unas monjitas, y desde ahí se veía abajo el lago de el lago de Galilea, el Kineret. Y apenas nos bajamos, 10 de la mañana, un sol muy bonito. Cuando apenas nos bajamos, estaban las mesas vendiendo aceite ungido directamente desde Israel. Y cuando yo veo pastores que iban conmigo, se bajaron como niños y empezaron allá a comprar, pero sus bolsadas de frascos de aceite que para vender en la congregación. Qué mercachifle es uno, hermano, para traerle a la iglesia y ganarse unos chavos ahí vendiéndole brujería. Un hermano le dijo, hermano, no compre eso, eso es pecado. ¿Pero por qué, pastor? Es aceite ungido. Usted, pastor, usted leyó Éxodo 32, ¿lo leyó bien? Pues sí, yo lo he leído, pero léalo bien, léalo. ¿Qué dice? Que el que compre o el que tenga o el que use un aceite similar a este se le cuenta por maldición. Ay, sí, sí. Ay, lo voy a devolver, ya tenía otros frascados allá en el hágale, baje eso. Y es difícil porque yo todavía como pastor he visto gente que me llega aquí al final de un culto. Ay, pastorcito, usted tan querido, hágame un favor, óreme este aceitico que lo tengo aquí en la cartera. Hermana, ¿usted me va a poner a practicar brujería? ¿Cómo así, pastor? Está en la Biblia. En la Biblia dice que oremos
por los que están enfermos, con aceite que puede ser aceite de oliva, incluso si no hay más, aceite Johnson, y si no hay más, aceite de cocina. Claro, que no sea ya empanadas refritas, ojalá purito, ¿no? Que la mandamos más grasosa que camión dañado. No, ahí es bíblico, porque yo lo voy a hacer. Ah, sí, claro, lo que usted hace está bien, pero lo que yo hago está mal, están pintados los pastores. No, es de verdad, hermano. Eso es pecado. No es como uno cree. Muchas cosas se han metido en la iglesia y la iglesia por eso ha decaído, porque la iglesia, en vez de seguir lo que está en la Biblia, sigue enseñanzas y tradiciones de hombres. Vamos a orar, vamos a leer, vamos a estar de pie. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leerlo allí de pie. Vamos a pedir a los hermanos que sientan que se puede orar por usted. Dice la palabra del Señor: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo debe ser nuestro sacerdocio? Para un sacerdocio santo. Para ofrecer, ¿qué sacrificios? Sacrificios espirituales, aceptables ¿a quién? A Dios. ¿Por medio de qué? ¿La sal? Por medio de Jesucristo. El sacrificio verdadero es un corazón contrito y humillado, unas manos levantadas sin ser una persona problemática, y sobre todo que la protección siempre la necesitamos es de parte del Señor.